Una señal resplandeciendo en el oscuro cielo de Gotham City, observada por la peculiar silueta de una mujer gato. Así fue como terminó una de las mejores películas del murciélago, dirigida por Tim Burton, antes de ser continuada con esto. Sí, qué día tan feliz. Adiós para siempre, rata de orejas puntiagudas y nocturna. Gracias a cierta cadena de comida basura, el estrafalario director fue sustituido por un mero comparsa de Hollywood para continuar con su obra, con tal de repeler el tono tenebroso y trágico que habíamos presenciado en sus dos películas centradas en el rico y variado universo de Batman. El resultado ya es sabido por todos y todas, pero no obstante incluso hasta el día de hoy se sigue hablando de cómo habrían resultado las cosas si Burton hubiera dirigido la tercera aventura del personaje. Quizás esa respuesta la íbamos a obtener a principios de 2014, cuando dos artistas le plantearon a DC Comics la ambiciosa y exquisita propuesta de retomar ese universo cinematográfico tal y como había quedado en el 92, pero en formato de historieta, tal y como las series Wonder Woman 77 o Batman 66. Del proyecto solo conocemos lo justo y necesario para sentirnos atraídos. Dos Caras y Catwoman serían los villanos principales, con las caras de Billy Dee Williams y Michelle Pfeiffer respectivamente, acompañados por la reaparición de Alicia Hunt, la novia entre comillas del fallecido Joker, la cual ahora regresaría como Harley Quinn, con la presentación de Jenna Davis como Poison Ivy, Christina Ricci como Barbara Gordon, Marlon Wayans como Dick Grayson, y como no, Michael Keaton como el Cruzado de la Capa. Los encargados de tal idea nunca dieron a conocer una autopsia de lo que planeaban, pero Catwoman iba a apoderarse del bajo mundo criminal gracias a la cuantiosa fortuna y poder de Chick Shred, hijo del villano principal de Batman Returns, el cual se casaría con Selina y poco después moriría asesinado por ella. Inclusive existía la posibilidad de ver nuevamente al príncipe payaso del crimen, dado que esta versión de Pamela Isley tenía la habilidad de resucitar personas, de ahí que Alicia regrese a la vida en busca de venganza, y pensándolo mejor la historia sonaba medio pendeja, quizás por eso la idea no pasó de una pobre propuesta y se quedó en el baúl de los recuerdos, ¿no? Nunca se reveló el motivo de su cancelación, pero yo y algunos pocos pensamos que fue debido al pobre y previsible planteamiento de la historia, la cual contiene a Dos Caras y Catwoman como villanos, personajes los cuales ya han sido explotados en 1000 ocasiones por fanáticos del Burtonverso, quienes escribieran miles de fanfics a lo largo de los años, rehaciendo Batman Forever y Batman y Robin a su imagen y semejanza. Es decir, el planteamiento es bueno pero de originalidad no tiene un ápice, y cualquiera con medio cerebro daría por hecho el final de la historia en cuestión de segundos. Por lo menos yo quiero pensar que fue por la trama, pero ese fue su proyecto y yo estoy aquí para hablarles de mi ambición. Verán, cuando eres un artista o contribuyes al mundo del entretenimiento o el arte con pequeñas dosis de arena, con el paso del tiempo, sueles volverte ambicioso, pero no en el mal sentido. Ambicioso en el sentido de que en tu retorcida mente, siempre persistirá la idea de diseñar un proyecto definitivo, algo lo cual te haga explotarte al máximo y rendir los mejores resultados. Algo así como cumplir un sueño, si lo prefieren. De niño, siempre quise ver el regreso de Catwoman. Quería ver el regreso del Joker, más aterrador y peligroso que nunca. Deseaba ver a Michael Keaton como Batman una vez más. Y cuando me enteré de la existencia de esta idea, la cual repentinamente fue cancelada casi de inmediato, algo se rompió adentro de mí, pero también una pequeña chispa se prendió en mi cerebro. Y sería a mediados de febrero cuando, plagado de impotencia y determinación, llevaría a cabo mi proyecto más loco, ambicioso y grande. Sí, mucho más grande que el pequeño universo que ando diseñando a paso de tortuga en mi canal y el de otras personas. Para los que todavía no hayan comprendido el concepto, mi absurda idea era levantar esa fallida proposición de las cenizas y revivirá, tomar la idea base del proyecto y continuar Batman Returns, pero a mi imagen y semejanza. Esclavos y esclavas, serán mejor que enchufen el cerebro para escuchar y opinar, porque a continuación me voy a abrir ante ustedes como vuestras novias en sus momentos más privados, echarán un vistazo a mi más grande sueño, el cual desafortunadamente no llegó a buen puerto, pero eso lo revelaré más tarde. Sin más preámbulos, les presento el cómic que pudo haber sido y no fue, Batman Strange Shades.
Sé lo que están pensando, existe la pequeña posibilidad de que ronden decenas de preguntas en sus pequeñas cabezas, unas más interesantes que otras, así que mientras que os hablo de esta historia, de paso trataré de responder sus preguntas, aunque si no lo hago en este video podemos hablar en comentarios, naturalmente. Al ser un cómic ambicioso, la idea lógica y obvia era continuar la trama tal y donde se quedó en el 92, inmediatamente después. Cuando diriges una película en acción real, te ves contenido por los límites del dinero y la realidad misma, por ende si tú planeas armar una película grande y épica, costará miles de dólares, quizás millones. Pero claro, cuando se trata de dirigir algo en el mundo animado, o claro, escribir un cómic, tu imaginación no tiene límite alguno, eres libre de escribir o dibujar lo que se te salga de las pelotas, a menos que tu editorial de turno te lo impida por censura o pedos así. Sin embargo e irónicamente, mi primera historia era bastante pequeña y personal, con un esquema similar a Edward Scissorhands o Sweeney Todd, para que se hagan una idea. Como ya dije, el plan maestro era avanzar con lo ya establecido en la segunda película, pero sin recurrir a personajes obvios como Catwoman o el Acertijo. Es de lógica, si vos quieres continuar con la obra de Nolan, tienes que tratar de ponerte en sus zapatos, y yo como quería continuar la obra de Burton, tuve que tratar de ponerme en los zapatos de este y ver las cosas tal y como las vería él, o eso creo. Si nos dejamos de parafernalia, la segunda aventura de Batman es bastante pequeña y personal, a duras penas hay variedad de escenarios, y la galería de personajes es muy pequeña, aparecen los justos y necesarios para contar la historia que quieren contar, sin necesidad de recurrir a aquellos que ya viéramos en el pasado, o sin tener que adelantarnos la presencia de futuros enemigos o héroes, y no como se hace hoy en día. El Batman de Burton es silencioso, misterioso, en cierta forma escalofriante, una criatura de la noche, un hombre que habita en una ciudad plagada de demonios y monstruos, el cual para poder combatirla como tal, tuvo que convertirse en un demonio monstruoso. Y así como os describo la visión del superhéroe perpetrada por el artista, también os describo la mía, porque así hubiera sido mi Batman. Me hubiera gustado revelar más cosas de su pasado y evolución al vigilante oscuro, pero todo con cuentagotas, pues lo que caracteriza a esta versión es precisamente que no conocemos una mierda sobre él, más allá de lo justo y necesario, como la muerte de sus padres y viceversa. Respecto a las polémicas que causaban las acciones de este tipo, sin lugar a dudas mi Batman también hubiera dado de qué hablar de vez en cuando, aunque no lo niego, existía la pequeña posibilidad de que más tarde se desarrollase su famosa y única regla de no matar, pero en vez de ser introducida solo para contentar a los demás, habría recibido de hecho un desarrollo lento y eficaz. Hubiera sido uno de los principales motores en esta serie, una verdadera transformación que se iría desarrollando entre los arcos argumentales. Oh sí, dije arcos argumentales, como ven, la ambición estaba justificada. A ciencia cierta, yo y mi equipo llegamos a planear alrededor de 5 sagas, en lo que a guión se refiere. Los escritores éramos yo, Jackson Jude y Joker Anónimo, conocido por sus aportes en el conocido blog de Batman. Lo cierto es que las primeras 3 funcionaban algo así como una trilogía, comenzaba todo bastante pequeño, pero al final explotaba y evolucionaba en una historia gigante plagada de tramas secundarias y principales, como todo buen cómic. En lo que se refiere a one-shots y especiales, de hecho para cuando terminásemos el primer cuento, nuestra idea era desarrollar un especial entre la primera y segunda aventura, con el monje como antagonista principal. Nunca lo llegué a comentar con mi equipo, pero me hubiera gustado dedicarle un número especial a Catwoman manteniendo un enfrentamiento contra Ratcatcher en las cloacas de la ciudad. Y como no, si todo eso salía bien, la existencia de pequeñas historias con personajes más secundarios hubiera sido un hecho. Previsible pero necesaria pregunta. Con el Acertijo, Catwoman y Dos Caras guardados en el baúl, mi plan era comenzar con un villano que supiera albergar y explotar los tonos de las películas, es decir, ni muy espeluznante y bizarro, ni tampoco muy maniático e imprevisible, o sea, quería mantener un equilibrio entre estas 4 emociones y no explotar una o dos solamente. Esto, según mi cerebro, significaba que el villano de turno tenía que ser un criminal del bajo mundo con una turbia y perturbadora personalidad, y fue así que casi salido de la nada, se me ocurrió la idea de darle unos cuantos números de fama al ventrílocuo y Scarface, el muñeco gángster.
Desde mi punto de vista, estoy 100% seguro que si Tim hubiera sabido de su existencia, habría arrancado con este personaje en una tercera o cuarta película. Arnold Wesker es uno de esos villanos infravalorados del encapotado menospreciado por todos, pero el cual contiene un enorme potencial, esperando a ser explotado por gente interesada en él y su trozo de madera. Pese a que la personalidad de los individuos se mantendría como siempre, igual que la esencia característica de ambos, tanto el origen como el diseño de ambos sería remodelado desde cero, pero sin llegar a extremos exagerados como el Pingüino o Catwoman. Robin Williams hubiera sido el actor elegido, y para el muñeco durante un tiempo se me ocurrió que tuviera ciertas características de Al Pacino, aunque al final nos decantamos por una especie de Slappy tenebroso y decaído, elegante pero perturbador, y con una parte de su rostro plagada de madera podrida y tajos. Para el ventrílocuo, si hubiera sido Burton le hubiera otorgado a Williams un montón de maquillaje y prótesis para simular su avanzada edad y grotesca obesidad, no como la de Oswald Cobblepot, de hecho este iba a ser mucho más gordo. En lo que respecta a la personalidad de cada uno, Arnold rara vez obtendría diálogos, pues la voz cantante sería la del títere, naturalmente, quien en esta versión sería retratado como un sádico charlatán con tintes mafiosos de la vieja escuela, el cual además hubiera albergado una que otra escena polémica relacionada a su origen, así como a su noviazgo entre comillas con su mano derecha, una especie de secretaria y nuevo personaje llamado Rose Englehart, quien tendría el rostro de Jenna Davis. Por el otro lado y pese a que solo habría un villano principal, la historia estaría plagada de algunos secundarios, destacando al nuevo y mejorado Holiday, quien mantendría una nueva identidad y sería rediseñado casi desde cero. De hecho, mientras que Batman se encuentra ocupado lidiando con los planes de Scarface, el comisario Gordon y la policía lidiarían con los recientes crímenes de esta nueva amenaza, lo que significaría que tendríamos una trama centrada en acción e investigación, y otra centrada en el misterio y el desarrollo de personajes, para que más tarde estas dos historias colisionen la una con la otra, tal y como ya ocurriera al final de Batman Returns o La Máscara del Fantasma. El trío terrible también iba a tener un papel significativo en esta historia, siendo los compinches sucios del ventrílocuo, sicarios profesionales quienes se encargan de mancharse las manos por su jefe a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Como ya imaginarán, ellos también habrían sido remodelados por completo, siendo el que más cambios aporta el líder de estos, es decir, Zorro. Para definir a este tipo tienen que mezclar el diseño de Naraku con la actitud de Boba Fett y la violencia de Jason Voorhees y Terminator. Así que sí, podríamos decir que él habría sido uno de los badass de la historia, por no mencionar que sería él quien supondría una amenaza física contra el cruzado con capa. Viejos villanos hubieran regresado en pesadillas, revelaciones o flashbacks, pero en cierta forma esta historia nos hubiera ayudado a expandir la vieja historia de Carl Gleason y el Joker, aparte de la de Max Schreck y su empresa. Sí, el Joker hubiera regresado tanto en flashback como en la actualidad, pero vayamos por partes. El primer número empezaba con un flashback en la Catedral de Gotham. Presenciamos como una ambulancia recoge el cuerpo del Joker y se lo lleva, pero a la vez uno de ellos se siente distraído por la presencia de este y decide tocarle el pulso. Es entonces cuando los médicos, sorprendidos, llegan a la conclusión de que el criminal continúa vivo. Cabe mencionar que el papel del villano no hubiera sido principal ni secundario en las primeras aventuras, pero aún así iba a compartir una trama secundaria que relataría su regreso a las andadas, todo muy despacio y calmado, todo desarrollado a lo largo de toda la serie. Ya que hablo de esto, cabe remarcar que de haber seguido en pie el pedo, toda la serie hubiera tenido alguna que otra subtrama entre bambalinas, la cual se desarrollaría con tranquilidad para más tarde ser explotada en futuras historias y viceversa. Tras su enfrentamiento con Batman, el payaso quedaría recluido en el Hospital General, custodiado por la policía y una enfermera que se dedicaría a cuidarlo día a día, dado que pese a que sobrevivió a la pelea, su cuerpo y mente quedaron literalmente rotos, con varios órganos destruidos y condenado a permanecer en estado vegetal, seguramente hasta el día de su muerte. Nunca llegué a explotar esto como se debía, pero la base era que su actual vivienda era posible gracias al imperio criminal que había usurpado del fallecido Carl Gleason, considérenlo como una especie de plan de emergencia en caso de que las cosas se pudriesen, lo cual pasó, naturalmente. Como algunos ya habrán captado, la mujer encargada de cuidar al mafioso las 24 horas del día es Harleen Quinzel, quien en este universo en vez de psiquiatra es enfermera. Naturalmente la adaptación de esta hubiera sido rediseñada desde cero, pero manteniendo la esencia característica de la mujer, lo que significa que probablemente para más tarde, ella se transformaría en Harley Quinn de un modo u otro.
Respecto al papel del villano, naturalmente iba a regresar, pero seguramente hubiera ocurrido en la cuarta o quinta historia, pues para antes de eso me hubiera gustado explotar media docena de personajes, obviamente. Pero su regreso y venganza para con la rata voladora era un hecho, de eso no hay duda, y seguramente Harley hubiera sido un personaje clave para con la historia y la filosofía del payaso, pues fácilmente ella podría ser considerada como su nueva obra de arte viviente, si ya saben a lo que me refiero. Para resumir, pasó alrededor de una semana desde la muerte de Max Shred, quien en el primer número es enterrado por su hijo, heredero nato de su imperio y fortuna. Con la amenaza del pingüino extinguida, su siguiente paso en su guerra contra el crimen es retomar un caso que había dejado de lado tras la aparición del grotesco villano, una investigación en la cual lleva trabajando desde lo ocurrido en el bicentenario de Gotham City hace un año, es decir, el caso del ventrílocuo. Este mafioso lleva años planeando un plan de conquista para apoderarse del imperio criminal, y con Joker y Shred fuera del mapa, Scarface tiene las puertas abiertas para proceder con su guerra, aunque como es de esperar, Batman se interpondrá en su camino casi sin querer. En el otro lado del charco, Jim Gordon y Harvey Dent están cansados de que el departamento esté plagado de corrupción, y pese a que el segundo es quien más optimismo aporta a la idea de limpiar la comisaría, el primero simplemente está demasiado viejo y cansado como para decir algo al respecto, por lo cual recibirá la ayuda de Harvey Bullock, un hombre turbio del departamento con un expediente e historia reprochables y discutibles, el cual sin embargo es probablemente el mejor hombre que haya conocido en un largo tiempo. Mientras Batman intenta detener la ambición del ventrílocuo, el comisario deberá investigar un misterioso caso de asesinatos ocurridos en esta semana, enfrentando la amenaza del apodado por la prensa Holiday, un psicótico que asesina policías y políticos sin ningún motivo aparente, aunque detrás de esta cadena de violencia sin sentido se esconde una pequeña conexión de ambos protagonistas con el asesino. Con todo esto sucediendo, hubiéramos presenciado unas cuantas subtramas, reapariciones de personajes, revelaciones del pasado, así como el origen del ventrílocuo, su pasado, y el hecho de explotar al muñeco Scarface como un ente paranormal o un mero producto de la psique lastimada del anciano. Y repito, esta recién era la primera saga, la más pequeña y personal de todas, la cual en el grupo considerábamos como una especie de Batman 2.5. Sería la segunda aventura la cual podríamos considerar como secuela verdadera de Batman Returns, aunque como ya se imaginarán, nunca pudimos llegar a eso. Todo lo que he dicho hasta ahora puede que haya sido el 20-30% de ese arco, pero sin lugar a dudas los tebeos habrían estado plagados de artimañas típicas del director, tanto en guión como en visuales. En lo que a estética se refiere, el dibujado y demás iba a seguir un estilo noir, con colores apagados y tristes, además de que los flashbacks posiblemente habrían sido plasmados en el papel algo así como los que presenciamos en Batman Hush, para que se hagan una idea. De hecho, una de las secuencias del primer número era una pesadilla de Bruce Wayne, donde este revivía la muerte de Catwoman en la guarida del pingüino, a la vez que era atormentado por las palabras de Selina, Cobblepot y el propio Joker. Hubiera sido orgásmico tanto a nivel visual como en narrativa, pues esta pequeña escena habría servido para plantear cuán tocado de la cabeza había quedado el héroe tras lo sucedido hace una semana, aunque no se preocupen, como ya expliqué, no estamos ante un relato sobre Batman y su psicología, estas historietas hubieran sido unos relatos de Batman y su universo. Varios personajes hubieran regresado en mayor o menor medida, unos compartiendo más tiempo de pantalla que otros, pero el cambio más significativo habría sido la aparición de un nuevo vehículo para el Caballero Oscuro, la Batmoto, no confundir con el Batpod de Christopher Nolan. Seguramente para el final de la primera sesión, el murciélago habría cambiado de traje, para más tarde en el segundo arco narrativo utilizar un nuevo y mejorado Batmóvil, el cual en la primera historia se encontraría rediseñando y arreglando tras lo sucedido con el circo del Triángulo Rojo. En lo que a escenarios respecta, tomen la Gotham City de 1989 y fusionenla con la ciudad presenciada en el 92, agreguen nuevos escenarios como un teatro de ópera o el viejo cementerio de la ciudad, y tenemos a la Gotham de estos tebeos.
Yo y los guionistas no teníamos ningún inconveniente, compartíamos la misma visión, y algunos realmente teníamos interés en explotar algunas cosas. Yo por ejemplo con el potencial regreso del Joker y el papel del ventrílocuo, Jackson Hood con la posible aparición de Bárbara Gordon y Dos Caras, y Joker anónimo con el monje loco. Pero ¿cuál fue el problema precisamente? ¿Qué fue lo que provocó que este proyecto no sucediese? Los dibujantes. Tengan en cuenta lo siguiente: yo no tengo dinero ni el poder necesario para poder reunir a una suma de talentos para costearme un cómic, pero libremente puedo decir que lo intenté lo mejor que pude, y al principio, pareciera que hubiera encontrado a los chicos idóneos para el trabajo. Dos dibujantes, Arthur K. y Alberto, los cuales se mostraban igual de apasionados como nosotros ante este proyecto. La idea original era que el primer número se lanzase a finales de julio, anunciando el proyecto oficialmente en algún punto de principios de ese mes. Y si bien Arthur y Alberto rindieron bien con las primeras páginas, después de la segunda y tercera simplemente desaparecieron. Alberto fue el único que realmente notamos que expresaba pasión y ganas de ayudar con el proyecto, pues constantemente aportaba con diseños y bocetos de las páginas. Arthur por su parte, al principio hizo los bocetos de personajes, y más tarde el diseño alfa de la primera y segunda página, pero después se volvió completamente inactivo. Tenía que ir yo a hablar con él en mensaje privado y preguntarle qué sucedía, a lo que siempre me salía con temas personales y le dejaba pasar el pedo, con la promesa de que el lunes, martes, viernes o cualquier día que tengan en mente, él me enviaría los dibujos de X cosa, sean páginas o portadas. Pero nunca pasó, y Arthur, podríamos decir, condenó el proyecto. Sin los trabajos de Alberto no podía continuar con sus esfuerzos, pese a que le comuniqué que si era necesario, él hiciera el resto de las páginas, pero al final simplemente ya no enviaron más dibujos. No me malentiendan, comprendo a esos muchachos, además yo les dije que no tenía dinero para pagarles, aunque más tarde daría iniciada una campaña de Patreon o algo así y ver qué sucedía, pero al final no pasó nada. Como dije, si no les estoy pagando, máximo debo agradecer que estén ayudándome gratis. Estos problemas técnicos sucedieron como a partir de mayo, y así desde ese mes hasta finales de agosto, cuando comprendí finalmente que el proyecto no iría a ningún lado y decidí cortar por lo sano, que es cancelar el proyecto, hasta que algún día obtenga la atención de nuevos dibujantes y viceversa. Y así fue como murió mi idea más ambiciosa hasta la fecha, de forma similar a lo que ocurrió con la propuesta oficial. Lo único que puedo ofrecerles a cambio son algunos bocetos y notas sobre la historia, aunque capaz en la descripción más tarde cuelgo los guiones de los primeros 2 números, pero de una os advierto, estos no han recibido ayuda en ningún sentido, pueden ser considerados borradores, dado que los diálogos son bastante regulares, pero más allá de eso, creo que es un buen trabajo. Una verdadera lástima supongo. Imagino que sin plata, contactos y medios no puedes llegar a lo que quieres en este mundo, pero hey, al menos hice lo que pude e intenté sacar adelante mis mezquinas ideas, ¿no? Podría haber sido peor, podría estar llorando en una esquina y recordando estos tiempos en todos mis vídeos habidos y por haber. En fin, una de mis muchas experiencias locas en internet, la cual decidí compartir por mera curiosidad, gozo, y para que lo que hicimos yo y los demás no haya sido en vano. Pero mientras ese proyecto está muerto, el universo animado del canal sigue reposando, a la espera de que en algún momento contraataque con una nueva aventura del murciélago. Es sabido por algunos que ando planeando un pequeño cortometraje de Black Canary desde el mes de junio, y aunque ya casi está terminado, ando bastante cansado y sin ganas de continuar la última escena que me queda, así que como compensación ante tanta reflexión y crítica hasta ahora, existe la posibilidad de que en algún momento de este mes, mi grupo y yo os otorguemos un pequeñito cortometraje centrado en una figura femenina de Marvel. Considérenlo un pequeño puente entre mis recientes opiniones y el cortometraje de Dean Allans, el cual esperemos salga a la perfección y sea del agrado de todos. Y si lo están pensando, no, la chica con la que trataremos no tiene nada que ver con Spider-Man o Deadpool, podríamos decir que está ligeramente infravalorada, pero quién sabe, quizás pienso eso nomás porque últimamente nadie ha hablado de ella, aunque quizás en el pasado ya albergaba su pequeña fanbase.